Escuche usted lo que nos dijeron los especialistas en el tema. ¿Cómo le fue a México en este 2017? Para platicar sobre ese tema nos acompañan aquí en el estudio Luis Wertmann, presidente del Consejo Ciudadano, también David Ramírez, coordinador de Seguridad y Justicia de México Evalúa, y también el doctor Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas. Muchas gracias a los dos. Por contrario, gracias Héctor. Luis, de hecho el propio David Ramírez más adelante nos va a acompañar y se va a incorporar. Muchas gracias de mientras. Vamos a comenzar. Juan, si nos puedes poner en perspectiva, en términos generales, para de ahí partir en el análisis y sus comentarios, ¿cómo le fue a México en estos puntos? ¿Cuáles son los 3 o 4 o 5 aspectos que dominaron en estos aspectos nuestro país? Terrible, yo creo que es un resultado de año, 2017, terrible, porque al final del día la impunidad con la que se mueven los grupos delictivos en México. Saben qué nivel de impunidad pueden tener, saben que una respuesta de estados, de municipios y también de alguna forma la respuesta federal no es suficiente para enfrentarlos. ¿Y por qué? Porque son puntos muy localizados los que tiene el país, donde existe por un lado criminalidad, pero por otro lado violencia, que no necesariamente van juntas. Desafortunadamente lo que estamos viendo ya son la disolución de esos medianos grupos criminales a grupos muy pequeños que se venden como grandes grupos que no lo son, pero que promueven y practican violencia. Y mientras eso le afecta al ciudadano, es decir, al ciudadano que se sube al transporte público y lo matan, al ciudadano que en su tortillería no puede trabajar porque le cobran un derecho de piso, o al ciudadano que lo extorsionan, pues evidentemente el resultado es negativo. Desafortunadamente caemos en el juego, y lo digo brevemente, de una respuesta de Fuerzas Armadas contra una nula respuesta por una parte de autoridades, en primer lugar de gobierno, y en segundo lugar de autoridades policíacas o de corporaciones policíacas que no tenemos en este país. Y entonces la responsabilidad y la culpa, ¿en dónde quedan? Ese es el resultado final, yo creo que del 2017. Trágico, grave, sí, de consecuencias sociales, creo yo, terribles, sobre todo porque estamos entrando en el proceso electoral, sí, ya firme, ya de frente, ya real. Bien. Luis, se ha venido deteriorando o se deterioró y llegamos a un punto en donde distintas organizaciones y especialistas en el tema decían que este 2017 iba a ser caracterizado como el peor en la historia en materia de inseguridad. Bueno, pues efectivamente, primero los números no mienten. Es el peor año que está casi terminando. Independiente de decir este es el peor año, lo que hay que preguntarnos es ¿y por qué este es el peor año? ¿No? Como bien dice Juan, esto no es una consecuencia de 11 meses. Esto es una consecuencia de años, y donde no debemos de permitir como ciudadanía es que se nos intente distraer con ofertas que no nos van a solucionar el problema, pero sí nos van a distraer, al menos en el muy corto plazo, para creer que así sí se va a resolver. Y entonces estamos en un círculo perverso, manejado creo que hay que llamarlo tal cual, por la política, sí, manejado por gobernantes corruptos que están cómodamente instalados con un poder, y que una vez más, o que como siempre, la sociedad es la que acaba pagando las consecuencias. Ese es el estatus en este momento y a lo que nos enfrentamos, y ya lo iremos abonando, porque lo que hoy vivimos y como estamos cerrando 2017 es lo que se ha venido cargando y lo que no funcionó en los últimos años, ¿no? Sí. Y estamos en un impasse en donde se tienen que definir candidaturas y viene el proceso electoral en ese sentido. Entonces, y a eso, yo creo que con eso vamos a terminar, porque el punto en donde menciona Luis que estamos en una
en un tiempo en donde pues estamos entre destapes, entre pronunciamientos y no los temas de fondo, pues seguimos inmersos en una situación complicada, muy compleja en materia de inseguridad. Pero me gustaría recuperarlo con Juan Ibarrola, el tema original. ¿Qué nos llevó a estar donde estamos en este momento? ¿Qué no funcionó para tenerlo muy en cuenta y tenerlo en el escenario? Yo creo que hay un factor muy importante. No hay un solo gobernador hoy o alcalde que cuando tomó posesión no hayan estado las Fuerzas Armadas ahí ya brindando soluciones o respuestas de seguridad pública. Ojo, seguridad pública. Sí creo en la irresponsabilidad y en la indolencia de muchos gobernadores y de muchísimos alcaldes, pero creo también en que es mucho más fácil transferir la responsabilidad a las Fuerzas Armadas para un tema que ellos no conocen, es decir, los gobernadores o los alcaldes no lo conocen de otra forma, porque cuando ellos toman posesión ya estaban las Fuerzas Armadas ahí. A ver, las Fuerzas Armadas, ¿cuántas veces han recuperado Ciudad Juárez, Acapulco, Veracruz, Morelia? Sí. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Sí. ¿Cuántas veces han recuperado esos espacios, se los han arrebatado a la delincuencia, se les entregan a las autoridades civiles y los vuelven a perder? Hablamos, sí, que debe de existir una responsabilidad ya directa, ya, vamos, legal en contra de un servidor público o de un representante público, como es un gobernador, un alcalde, para que hagan buen uso de los recursos, como bien lo comentaba Luis fuera del aire. Sí. Pero también que entienda que su obligación es cumplir con la principal demanda ciudadana, que en este momento es la seguridad. No es mejores sueldos, no es mejor educación, no es mejores servicios de salud. Es seguridad, es la principal demanda ciudadana. No lo digo yo, es una encuesta de victimización del INEGI, que así lo emplea. No hay esa respuesta por parte de estados y municipios, tomando en cuenta que este país tiene municipios muy grandes, donde se gestan situaciones terribles de violencia y de criminalidad. Ahí está Ecatepec, Tijuana, Mexicali. Podemos hablar de muchos. O las entidades que no presentaban estos índices y que van ahora lo están haciendo. Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Querétaro. Entonces creo bien que ya no puede quedar solamente en una respuesta de Fuerzas Armadas, sí. Debe de quedar en la responsabilidad, pero sí aplicable hacia un gobernador que se le diga, no cumples tu trabajo, no sé, déjenme ser exagerado, te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo. Sí, no solamente, si no pueden, renuncien. Si no puedes y cometiste una omisión por corrupción, por falta... Y déjenme comentar algo, porque este año tenemos política ficción con las campañas, y lo único que proponen todos los candidatos va a ser, voy a cambiar la seguridad, voy a combatir los criminales, y no es cierto. Llevamos 12 años viendo este mismo panorama. David, México Evalúa tiene muy claro el escenario y el mapa de cómo está México en ese sentido. Mencionamos algunas de las entidades. ¿Qué tienen en esos sondeos, en esos monitoreos como estudio? Bueno, lo que hemos trabajado en México Evalúa sobre las entidades y ver cuál es la situación y sobre todo, más allá de cuál es la situación, cómo podemos salir adelante, cuáles son las formas de pensar el problema y encaminarnos hacia las posibles soluciones. Sí. Lo que hemos desarrollado en México Evalúa y que es algo que hemos estado insistiendo durante toda esta administración y ahora justamente que estamos en vías de un cambio de administración, es uno de los puntos en los cuales queremos insistir que hace mucha falta que se hable sobre ello y que se incorpore al diseño de políticas públicas. Son dos puntos. Sí. Trabajar en el desarrollo de capacidades institucionales y pensar en soluciones locales, enfocadas a partir de los contextos específicos. Estamos en un momento en donde no podemos pensar en solucionar la gran problemática de seguridad pública que tenemos en el país con ideas omniabarcadoras, totalizantes.
porque la realidad del país es muy compleja en todos los niveles, en muchos aspectos. La criminalidad no es no es una excepción. Sí. Entonces necesitamos enfocarnos en soluciones locales y trabajar con las instituciones locales para fortalecerlas y que a la larga, porque esta es una de las partes importantes, tiene que ser un plan que nos dé una solución a largo plazo, Sí. no cortoplacista. O sea, lo que nos quieres decir es que parte de las soluciones tiene que ir de lo micro a lo macro. Exactamente. De lo micro a lo macro. Pero si de lo micro a lo macro no funciona, no, regresando al tema de los presidentes municipales corruptos o los presidentes municipales que se hacen a un lado. A lo mejor no son corruptos, pero dejan hacer, dejan pasar y de ahí se fastidia el tema, ¿no? Cuando no cumplen esa responsabilidad, algo que mencionaba precisamente Juan, ¿cómo ustedes lo están observando? Sí, Porque por nos podemos supuesto. quedar nada más en la pura teoría. Sí, no, es una estrategia que también tiene que aceptar cuál es la realidad nacional. Sabemos que hay, justamente como insistimos en el punto de que hace falta desarrollar las capacidades institucionales. Sí. Sabemos que hace falta porque hay graves deficiencias a nivel local. Pero plantear el problema como que fuera algo que no tiene solución Sí, sí. y que entonces hay que pensar atacar en otros niveles y que solamente, por ejemplo, una solución a nivel federal o nada Mandar más a el nivel ejército, estatal, mandar a los exactamente, marinos. va a ser lo único que va a mantener la paz en el largo plazo. Creo que es una forma equivocada Es lo que de estamos pensar. viendo ahora, ¿eh? Exactamente. Lo que hace falta es aceptar que hay limitaciones, encontrar soluciones temporales, y quiero insistir en el término de temporales, para contener y evitar que la situación empeore, evitar poner un alto al deterioro de las instituciones Sí. e iniciar procesos para el fortalecimiento de las instituciones para que a la larga sean ellos los que cumplan con sus funciones, con su mandato. Bien, Luis, ¿qué piensas? Pues yo de nuevo, no nos debemos de dejar distraer. Tenemos que dignificar a las policías, pero lo hemos venido diciendo Desde durante hace los muchos últimos 20 años al menos. Tenemos que ciudadanizar muchos procesos, muchas colaboraciones. Yo no digo que la sociedad es la que tenga que estar auditando todo lo que suceda, pero sí tiene que haber un gran acompañamiento. ¿Dónde está la tecnología? Sí. Sabemos en dónde se ha gastado el dinero que nos dicen que es para tecnología, pero pues cuando no vemos ningún resultado del uso de la tecnología. ¿Dónde está la capacitación? Ejemplo, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. O sea, vemos una vez más que nos vendieron durante años y en los últimos meses, antes de que comenzara el sistema, que esto ya nos iba a cambiar nuestra realidad, pero enfrentamos una vez más la realidad, los ciudadanos, de que esa falta de capacidad, esa falta de voluntad, esa falta de inteligencia, ¿dónde está la inteligencia en todos los sentidos? Pero aquí hablando la inteligencia policíaca, la inteligencia hacia el crimen, hacia el delito, pues vemos que está totalmente suelto todo y politizado o partidizado, para no satanizar a la política, de una manera en donde pareciera que todo el mundo quiere llegarnos y decir con una varita mágica, Sí. si esta ley sale, se arregla, si esto se aprueba, ya queda. Estos son los buenos y estos son los malos, pero no hablando de los delincuentes, o más bien hablando, hay delincuentes de cuello blanco, de cuello azul, y hay delincuentes de arma, ¿no? Y en esa dinámica creo que hemos estado como sociedad mexicana durante, yo sí creo, al menos en los últimos 20 años, porque no se nos olvide, 97, 98, todas las olas de secuestro, Así es. los asaltos bancarios, no se nos olvide después toda una serie de cosas que afortunada y desafortunadamente nos olvidamos muy rápido de ellas, porque pues nada más traemos muy presente lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año, cuando dices, oye, esto ya lleva 3, 4, 5, 6, 7 años
y sigue adelante y adelante y adelante, y lo único es de que cada quien nos viene a ofrecer una solución que, como dice Juan, con casi total ignorancia, Sí. pero pues que queda muy cómodo en el momento decir, como sociedad nos dividimos o nos dejamos llevar, y repito, siempre al final de cuentas, los que vivimos las consecuencias somos los ciudadanos, y los que más la viven es la gente de a pie. Más adelante quiero recuperar contigo, Luis, algo que mencionabas en relación al acompañamiento que requiere hacer la sociedad para las autoridades, el seguimiento del trabajo, y algo que ha hecho muy bien el Consejo de la Ciudad de México. Ya nos dirás si se puede replicar en otras partes de la República Mexicana. Pero antes de esto, Juan, nos encontramos en una situación o en una burbuja en donde venimos, insisto, venimos cargando todo lo mal que se hizo o lo que se ha dejado de hacer y lo que viene, que es como en un limbo, ¿no? Y en medio de todo esto, parte de lo importante en este año 2017, haciendo este balance, pues es la discusión de la ley de seguridad interior. ¿En qué puntos está para destacarlo? Era urgente tener una ley de seguridad interior, y coincido con Luis en la parte donde las acciones o las leyes deben de ser de Estado, no de partido, no de grupos. México ya urge de leyes de Estado, de propuestas de Estado que le ayuden al Estado en su conjunto. Creo que la ley de seguridad interior se convierte en la polémica más grande a la que se enfrenta socialmente el gobierno actual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las Fuerzas Armadas quedan en medio, uno, de un discurso completamente anacrónico del militarismo y del ejército asesino y represor. Sí. Quedan en medio de algo que es anacrónico. Eso en los 70s o en los años 80 hubiera funcionado muy bien. Hoy no. El ejército, la marina, la fuerza aérea de este país no es ese grupo asesino, represor. Ese grupo no lo es. Eso pasó. Y si lo suponemos ya y lo damos por bueno, en 1968, y a lo mejor con los halcones en el 71, pero no fue el ejército propiamente. Es decir, las Fuerzas Armadas quedan en ese discurso innecesario, creo yo injusto, pero por una simple razón. Se habla de que esta ley militariza al país. El país está militarizado. A ver, ¿quién da las soluciones de seguridad pública en este país? El ejército, la marina, la fuerza aérea. ¿Quién da soluciones cuando hay un caso de desastre? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién da una solución cuando hay una necesidad de una campaña de salud real, verdadera, cruzadas contra el hambre, de reforestación? Los militares. Si entendemos el militarismo o la militarización como el negativo, insisto, de los años 70, 80, bueno. Pero la pregunta queda, sin las Fuerzas Armadas en las calles, en todas las labores, no solamente en labores de seguridad, ¿qué hubiera pasado con este país en los últimos 12 años? Por eso creo que el quedar en medio no funciona y se vuelve polémico socialmente. Porque entonces, ¿quién da la respuesta? Los militares no quieren hacer esas labores. Se han cansado de decirlos, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, han dicho alto a las dos manos y han insistido en que no quieren estar ahí porque ellos llegaron a coadyuvar a una solución, una necesidad donde la autoridad civil se vio rebasada. Así es. Y se me hace muy interesante lo que comentabas, en función de encontrar soluciones exactamente en el lugar, específicas. Que yo creo que si la ley de seguridad interior se aplica de manera correcta, sucede. ¿Por qué? ¿Quién tiene una radiografía real de la seguridad en México? Los militares. Porque son la única institución que puede llegar a lugares donde ninguna otra institución del país puede llegar. Tiene la tecnología, tiene el personal preparado. Eso de que dicen que los militares ya no están preparados para hacer funciones de seguridad pública, yo difiero, llevan 12 años haciéndolo. Lo tienen, lo están haciendo. Ya alguna experiencia deben de tener, sin embargo, no es su naturaleza. Por lo tanto, deberían de escuchar alcaldes y gobernadores, y esto lo digo con conocimiento de causa, cuando algún general o algún almirante, comandante, son de militares o navales, les dicen, oiga, gobernador, usted tiene un problema serio aquí, y esta es la lista de gente que le está causando el problema. Sí, señor general, sí, señor gobernador, me guardo la lista. Y por eso creo que es tan polémica,
porque insisto, la sociedad, bien lo dijo Luis, la sociedad es la pagana, la sociedad es la afectada. Económicamente el país tiene un impacto terrible en microeconomías, en pueblos, en rancherías, en ciudades. Y a nivel nacional, a nivel macro, cuando ven los grandes inversionistas extranjeros, el nivel de impunidad que tiene este país, pues yo no meto mi dinero por ahí. El maestro Juan Ibarrola nos estaba poniendo el contexto dentro de lo más importante en este año que está por terminar. Una de las discusiones trascendentes es la Ley de Seguridad Interior. Nos explicaba la labor del Ejército, cómo ha venido desarrollándose en este combate al crimen organizado. Pero hay organizaciones que no están tan a favor o no están tan de acuerdo en este papel. México Evalúa, David Ramírez, ¿qué posición tiene al respecto? Bueno, en México Evalúa hemos estado observando con gran detenimiento todo este proceso y desde que se inició la discusión de las distintas iniciativas que se presentaron sobre la Ley de Seguridad Interior, hemos tenido una visión bastante crítica sobre las consecuencias y las implicaciones. Y nos ha preocupado cómo se ha desarrollado el tema. En primer lugar, estamos de acuerdo que el ejército en ciertos contextos es muy necesario para ayudar a contener, apoyar a las autoridades locales. Eso no lo ponemos en duda, de acuerdo a nuestro trabajo y al conocimiento que tenemos de la situación en el país. Sabemos que como el ejército no está diseñado para llevar a cabo labores de seguridad pública y constitucionalmente eso tiene también problemas y hay todo un debate jurídico al respecto en el cual no quisiera entrar, pero se ven situaciones donde tiene que actuar y llevar a cabo acciones de seguridad pública para las cuales no está diseñado. El problema que nosotros vemos es que sí, sin duda necesita un esquema, un reglamento, necesita tener certidumbre. Y ahí estamos de acuerdo. No creemos que esta versión de la Ley de Seguridad Interior les dé la protección que hace falta, porque es muy poco claro en criterios de entrada, en criterios de salida, es muy poco claro. Por ejemplo, una parte que nos importa mucho en México Evalúa, y creo que el resto de las organizaciones lo han mencionado constantemente, es que a pesar de que hay cierto tipo de controles en derechos humanos, no son suficientes. Y eso sí es una preocupación que no se puede tomar a la ligera, porque en todo el país tenemos un grave problema de derechos humanos. No lo dice nada más México Evalúa, no lo dicen partidos políticos, lo dicen organismos internacionales que han estado revisando la situación del país y hay muchos ejemplos. Entonces, no hemos mejorado todavía en derechos humanos. Hay un largo trecho y lanzar una iniciativa en donde esto no está cubierto a suficiencia es preocupante. Ese es un punto. Dos, la parte de los contrapesos. Las implicaciones que tiene una intervención en un área debe de estar acompañada por los suficientes contrapesos legislativos para que sea una decisión lo más informada posible y lo más controlada posible. Y tres, y que en México Evalúa es otra cosa que nos preocupa mucho porque va en contra de lo que nosotros hemos trabajado como posible solución, más bien como única solución al tema de seguridad y a una seguridad estable, es que no está acompañada la ley con la idea de vamos a mejorar las capacidades institucionales de los estados o los municipios a los cuales estamos ayudando. Simplemente no se menciona absolutamente nada. Entonces esos son tres puntos que nos preocupan y que creemos que si se aprueba de esta manera, a la larga va a crear un panorama mucho más complicado para la siguiente administración, independientemente de la etiqueta partidista. Bien, antes de conocer la posición de la sociedad civil, que en este caso representa a Luis Werman, me gustaría conocer y la respuesta que tiene Juan Ibarrola en relación a estos tres puntos que me acaba de mencionar David. Creo con pena que las organizaciones que hablan de violaciones de derechos humanos no le hagan una campaña a los médicos de este país.
la institución que más violaciones de derechos humanos comete en este país es el Seguro Social, la que más. Entonces deberían de irse en contra de los médicos, ¿no? Para tomar nota, David. Satanizarlos. Y esto no lo digo yo, lo dice la CNDH. ¿eh? Es un dato que da la CNDH. La institución que más viola derechos humanos en este país es el Seguro Social. Y mi respeto para todos los médicos. Sin embargo, creo muy importante entender qué es lo que podemos generar alrededor del abuso de la fuerza que puedan utilizar los militares. Pongo datos también estadísticos que da la CNDH, no son datos míos. En 10 años han existido 134,000 denuncias en contra de las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos. 134,000. De esas 134,000, solamente 128, ya no 1,000, solamente 128, se han hecho recomendación. Tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas desde hace 10 años han realizado millones de operaciones en combate a la delincuencia, en rescate de personas, en una serie de acciones que han sido contadas por millones. El dato está en el INAI con lo que reporta Sedena. Entonces no encuentro una relación de una violación sistemática de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en México, cuando esos números son los que la CNDH está aportando. No hablo por esto de que se tenga que permitir que un militar abuse de un ciudadano, no. A ver, el ejército no reprime, o las Fuerzas Armadas, los militares, no reprimen socialmente. Por ahí se ha insistido mucho en algunos colectivos. Es que están insistiendo. Y de que si rompen un vidrio, entonces va a entrar el ejército. A ver, no. O las Fuerzas Armadas, no. Lamento que los colectivos estén abriendo la puerta a que puedan ser violentos en una manifestación y los ciudadanos que no tengamos que ver con esa manifestación nos tengamos que aguantar y sufrir las consecuencias. No, las Fuerzas Armadas bajo ninguna circunstancia van a ir a reprimir una manifestación social, ideológica. No lo han hecho. En los únicos 2 casos que medio se intentó por parte de 2 presidentes fue con Ernesto Zedillo en el caso de Oaxaca, donde los soldados les dijeron no vamos a sacar a los de la APO. Y en el otro caso fue con Vicente Fox, cuando le ordenaron al secretario de la Defensa de aquel entonces que llevara tropas al Zócalo por lo del desafuero de López Obrador, y no lo hicieron. Debemos entender que las Fuerzas Armadas no solamente son servidores públicos, es un bien de la nación, un bien como activo. A lo mejor para algunos no serán buenos. Sí. Una frase del secretario de la Defensa, dicen que el ejército y el pueblo es uno y lo mismo, vienen de ahí. Represión social no va a haber si eso es lo que hay el temor. El temor o la duda, porque no lo han hecho. Hoy tendrían la capacidad, si lo queremos ver así, porque el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional, con ley de seguridad interior o sin ley de seguridad interior. Si el presidente de la República o el comandante supremo le ordena algo al ejército, en teoría lo tendrían que cumplir. Los únicos 2 casos, insisto, donde se ordenó que de alguna manera hubiera esa disuasión en contra de la sociedad, no se hizo. No lo hicieron. Ya tendremos oportunidad, David, de responder esas partes. Luis, la parte de la sociedad, porque en medio de estas posiciones queda la gente de a pie y tú en este momento representas esta parte. Yo pongo y vamos en orden. Primero, creo que tiene que haber todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento y toda nuestra admiración para las Fuerzas Armadas de México. Porque es muy sencillo. Las únicas instituciones que no se han devaluado en México son las Fuerzas Armadas. De ahí para abajo no hay ni civiles ni políticas que no se hayan devaluado en nuestro país. Aunque ha habido casos, y te interrumpo rápidamente, casos frijolitos en el arroz. Marinos, ¿no? Marinos secuestradores, que también fue un caso sonado. Bueno, pues si tenemos gobernadores narcotraficantes, pero creo que lo que apuntan, si me permiten, la breve interrupción por un dato, creo que es importante. Con esto